Las gotas de lluvia golpeaban la ventana de aquella pequeña habitación alquilada, mientras Sofía, una mujer de 28 años, contemplaba con ojos llorosos al bebé que dormía en sus brazos. En la mesita de noche, una nota escrita con prisa y un anillo de compromiso abandonado contaban la historia silenciosa de una promesa rota. No puedo con esto, era todo lo que decía el papel arrugado que Mateo había dejado antes de desaparecer de sus vidas. La habitación era apenas un espacio de 5 metros cuadrados en un barrio humilde de Medellín. Un colchón en el suelo, una cocineta y un baño compartido constituían todo su hogar. Con solo 800 pesos en el bolsillo y sin familia cercana, la vida se presentaba como un camino imposible. El techo de zinc amplificaba el sonido de la lluvia, como si el cielo mismo llorara con ella. Sofía acunó a su pequeño Sebastián contra su pecho, sintiendo el calor de su respiración tranquila, ignorante de que su padre había elegido abandonarlos justo el día después de su nacimiento. Las paredes descascaradas parecían cerrarse a su alrededor, mientras el frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada. La bombilla desnuda que colgaba del techo parpadeaba, como si también amenazara con abandonarla. «¿Qué vamos a hacer ahora, mi amor?», susurró Sofía acariciando la cabecita de su hijo. La respuesta era solo el silencio y el incesante golpeteo de la lluvia. En la calle, las voces de los vecinos y el ocasional ladrido de un perro eran los únicos testigos de su desgracia. El olor a humedad y a comida cocinada en otros hogares se mezclaba con el aroma a talco de bebé, creando una extraña sinfonía de sensaciones que marcaba el inicio de su nueva vida. El bebé se removió en sus brazos, buscando alimento. Con movimientos mecánicos, Sofía se preparó para amamantarlo, observando cómo sus propias lágrimas caían sobre la frágil cabecita de Sebastián. «Te prometo que saldremos adelante», murmuró, aunque ni ella misma sabía cómo cumpliría esa promesa. La noche avanzaba mientras madre e hijo permanecían abrazados, refugiados el uno en el otro, ajenos al mundo que parecía haberse olvidado de ellos. El amanecer llegó con una claridad cruel que iluminaba cada rincón de la miserable habitación. Sofía apenas había dormido. Sus ojos hinchados y rojos daban testimonio de una noche de llanto silencioso. El bebé dormía ahora, ajeno a la desesperación que consumía a su madre. Cada respiración parecía un esfuerzo monumental, como si el aire mismo pesara sobre sus pulmones. Con manos temblorosas, Sofía abrió el pequeño cajón donde guardaba sus pertenencias. Una foto de la ecografía, algunas prendas de ropa, un par de aretes que le había regalado su madre antes de fallecer, y el sobre con los 800 pesos que constituían toda su fortuna. La vergüenza se mezclaba con la rabia mientras recordaba cómo Mateo le había prometido un futuro brillante juntos, cómo habían planeado nombres para su hijo, cómo la había mirado a los ojos diciéndole que siempre estaría a su lado. «Mentiroso», susurró con la voz quebrada, apretando la nota arrugada en su puño. El papel se deshacía entre sus dedos, igual que los sueños que había construido. Se levantó con dificultad, todavía recuperándose del parto, y se miró en el espejo roto que colgaba de la pared. No reconocía a la mujer que le devolvía la mirada, pálida, ojerosa, con el cabello enmarañado y los hombros caídos por el peso invisible de la traición. El llanto de Sebastián la sacó de su ensimismamiento. Con movimientos automáticos lo tomó en brazos, lo cambió y lo alimentó. Mientras lo hacía, notó el pequeño lunar en forma de media luna que tenía en el hombro, idéntico al de Mateo. Un sollozo escapó de su garganta. «¿Por qué nos hiciste esto?», preguntó al vacío, sabiendo que nunca obtendría respuesta. El día transcurría lentamente, cada minuto era una tortura. Sofía sentía que el aire se volvía más denso, que las paredes se acercaban. El hambre empezaba a hacer mella en ella, pero no quería gastar los pocos pesos que tenía. En la cocina compartida del edificio, las vecinas la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. «Es la que dejaron con el bebé», escuchó que murmuraban. La humillación ardía en su pecho como fuego. Esa noche, acostada junto a su hijo en el colchón raído, Sofía lloró hasta quedarse sin lágrimas. El futuro se presentaba como un abismo oscuro y profundo. No tenía a nadie a quien recurrir, ni siquiera un hombro donde apoyarse.
¿Cómo voy a alimentarte mañana?, se preguntó mientras acariciaba la mejilla de Sebastián. El silencio fue su única respuesta, roto ocasionalmente por los ruidos de la calle y las discusiones de los vecinos. La soledad nunca había sido tan palpable, tan real, tan dolorosa. El sol de la mañana se colaba por la ventana cuando Sofía despertó sobresaltada. Por un momento fugaz, antes de que la realidad la golpeara nuevamente, esperó encontrar a Mateo a su lado, sentir el calor de su cuerpo, escuchar su respiración. Pero solo estaba Sebastián, durmiendo plácidamente, ajeno al dolor que carcomía el corazón de su madre. Los recuerdos la asaltaron como cuchillos afilados. Se vio a sí misma 6 meses atrás, caminando de la mano con Mateo por el parque, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Recordó cómo él se había arrodillado frente a ella, sacando un anillo simple pero hermoso de su bolsillo. «Quiero que formemos una familia juntos», le había dicho con los ojos brillantes de emoción. «Seremos felices, te lo prometo». La memoria le produjo un dolor físico en el pecho. Sofía se abrazó a sí misma, tratando de contener el temblor que sacudía su cuerpo. Recordó la noche en que le dijo que estaba embarazada, cómo él la había levantado en brazos, girando con ella por la pequeña habitación. «Voy a ser papá», había gritado con alegría. Mentiras, todo habían sido mentiras. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras recordaba las noches pasadas planeando el futuro, eligiendo nombres, imaginando cómo sería su bebé. «Le enseñaré a jugar fútbol», había dicho Mateo, «y lo llevaré a pescar al río donde iba con mi padre». Promesas vacías que ahora se burlaban de ella, flotando en el aire como fantasmas. El llanto de Sebastián interrumpió el flujo doloroso de sus recuerdos. Sofía lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente. «Yo sí te quiero, mi amor», susurró contra su cabecita. «Yo nunca te abandonaré». Pero mientras pronunciaba esas palabras, un miedo terrible se instaló en su corazón. ¿Y si no podía cuidar de él? ¿Y si no conseguía darle lo que necesitaba? En el bolsillo de su chaqueta, guardada como un tesoro amargo, estaba la última foto que se habían tomado juntos. Mateo sonreía ampliamente, con una mano sobre el vientre ya abultado de Sofía. «Mi familia», había escrito él en la parte de atrás. Con un gesto brusco, Sofía rompió la fotografía en pedazos, dejando que los fragmentos cayeran al suelo como copos de nieve. Ya no lloraría más por él, se prometió. Ya no desperdiciaría más lágrimas en quien no las merecía. Pero esa noche, mientras acunaba a Sebastián para dormirlo, la canción de cuna que salió de sus labios fue la misma que Mateo solía cantarle a su vientre. Y aunque intentó evitarlo, los recuerdos volvieron a inundarla, ahogándola en un mar de «y si hubiera», que no tenían respuesta ni consuelo. El 4.º día desde el abandono amaneció con un frío inusual para Medellín. Sofía se despertó temblando, no tanto por la temperatura sino por el hambre que atenazaba su estómago. No había comido nada sustancial en las últimas 36 horas, sobreviviendo con sorbos de agua y un par de galletas rancias que había encontrado en el fondo de su bolso. La leche materna comenzaba a escasear y el llanto de Sebastián se hacía más frecuente e insistente, con movimientos lentos, casi como si su cuerpo estuviera hecho de cristal frágil. Sofía se levantó del colchón. El mareo la obligó a apoyarse contra la pared desconchada. Su reflejo en el espejo roto era el de una extraña, mejillas hundidas, piel cenicienta, ojos vacíos de vida. Por un momento terrible, se preguntó si no sería mejor rendirse, si el mundo no sería un lugar más amable sin ella. El casero golpeó la puerta con fuerza, sobresaltándola. «La renta se vence mañana», gritó a través de la madera. «Si no pagas, te vas a la calle con criatura y todo». Sus pasos pesados resonaron por el pasillo mientras se alejaba, dejando tras de sí una estela de amenaza que flotaba en el aire como veneno. Sofía miró los 800 pesos sobre la mesa. No alcanzarían ni para la mitad del alquiler. Con manos temblorosas, tomó el anillo que Mateo había dejado atrás. Lo sostuvo bajo la luz mortecina, observando cómo el pequeño diamante de imitación reflejaba destellos apagados, igual que sus esperanzas.
Lo había conservado no por sentimentalismo, sino porque era lo único de valor que podría vender. Con Sebastián envuelto en su única manta limpia, bajó las escaleras desvencijadas del edificio. La calle bullía de actividad, indiferente a su tragedia personal. Caminó 3 cuadras hasta la casa de empeños, sintiendo las miradas curiosas de los transeúntes sobre ella y su bebé. El lugar olía a humedad y desesperación. El hombre tras el mostrador apenas miró el anillo antes de ofrecer una cantidad irrisoria. «Es todo lo que vale», sentenció con indiferencia cuando Sofía intentó negociar. Con el dinero del empeño en el bolsillo, compró algo de comida en la tienda de la esquina. El primer bocado fue casi doloroso, su estómago contraído por el hambre prolongada. Sentada en un banco del parque, con Sebastián dormido en su regazo, Sofía contempló a la gente pasar. Familias felices, parejas enamoradas, todos con un lugar al que volver, todos con alguien esperándolos. Fue entonces cuando lo vio, un cuaderno viejo y desgastado abandonado en un bote de basura cercano. Algo en su portada colorida llamó su atención. Con curiosidad, se acercó y lo recogió. Era un diario, con páginas en blanco excepto por las primeras hojas, donde alguien había escrito con letra infantil: «Cada día es una nueva oportunidad». Sofía pasó los dedos por las palabras, sintiendo una extraña conexión con aquella desconocida que había abandonado sus pensamientos. Mientras regresaba a su habitación, con el cuaderno bajo el brazo, una idea comenzó a formarse en su mente. No era más que una chispa diminuta, apenas perceptible en la oscuridad que la rodeaba, pero estaba allí. Y por primera vez en 4 días, Sofía sintió algo que se parecía vagamente a la esperanza. La mañana del 5.º día, Sofía se despertó antes del amanecer. Algo había cambiado dentro de ella, como si una pequeña llama se hubiera encendido en la oscuridad de su desesperación. Miró a Sebastián, que dormía plácidamente, y por primera vez en días, se permitió imaginar un futuro. Con determinación, limpió la habitación lo mejor que pudo. Ordenó sus escasas pertenencias y lavó la ropa en el fregadero comunal mientras los demás inquilinos aún dormían. El agua fría le entumecía los dedos, pero había en ese dolor una extraña satisfacción, como si cada prenda limpia fuera una pequeña victoria contra la adversidad. El cuaderno encontrado en la basura descansaba sobre la mesa desvencijada. Sofía lo abrió y comenzó a escribir con un lápiz mordisqueado. No eran pensamientos profundos ni planes elaborados, sino ideas sencillas. Buscar trabajo, pedir ayuda en la parroquia, preguntar en el mercado por algún puesto. Pequeños pasos que juntos podrían llevarla hasta alguna parte. Con Sebastián envuelto contra su pecho, salió a la calle. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Sofía respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones. «Hoy es un nuevo día», se dijo a sí misma, repitiendo las palabras del cuaderno como un mantra. Su primera parada fue la parroquia local. El padre Ignacio, un hombre mayor de rostro amable, la escuchó con atención. No podía ofrecerle un trabajo, pero le dio pañales para Sebastián y la dirección de un comedor comunitario donde podría obtener alimentos. «La vida nunca nos da cargas que no podamos llevar», le dijo con una sonrisa cálida, apretando suavemente su hombro. En el mercado, Sofía preguntó de puesto en puesto, ignorando las miradas de lástima y los rechazos cortantes. Sus pies dolían, y el cansancio comenzaba a hacer mella en ella cuando una mujer robusta que vendía frutas la llamó. «Te he estado observando», le dijo doña Carmen con voz áspera pero no carente de amabilidad. «Tienes agallas, muchacha, eso me gusta». Le ofreció un trabajo sencillo, ayudarla a organizar el puesto al amanecer y limpiar al final de la jornada. El pago sería pequeño, pero incluiría frutas y verduras que podría llevar a casa. Cuando Sofía regresó a su habitación esa tarde, sus brazos estaban cargados con alimentos frescos y su corazón, por primera vez en días, sentía el peso ligero de la esperanza. Mientras preparaba una sopa sencilla en la cocineta compartida, sonrió al escuchar los gorjeos de Sebastián. «Mañana será mejor», le susurró al bebé, y por primera vez, realmente lo creía. Esa noche, antes de acostarse, Sofía escribió en el cuaderno hallado: «Hoy di el primer paso».
Miró las palabras a la luz de la vela, sintiendo que cada letra era un pequeño acto de rebeldía contra la desesperación que había amenazado con consumirla. No sería fácil, lo sabía bien, pero ya no estaba inmóvil, ya no estaba cayendo. Había tocado fondo y ahora, lentamente, comenzaba a impulsarse hacia arriba. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeñas batallas. Sofía se levantaba cada mañana antes del alba para ayudar a doña Carmen en el mercado, con Sebastián dormido en un rebozo improvisado contra su pecho. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban callos y pequeños cortes de manipular cajas y frutas. El trabajo era duro, pero le permitía llevar comida a casa y guardar algunos pesos para el alquiler. Una mañana lluviosa, mientras organizaba mangos en el puesto, Sofía vio a una mujer elegante que se detenía a mirar la fruta. Con su mejor sonrisa, se acercó a atenderla. «Son los más dulces de la temporada», le dijo con entusiasmo. La mujer compró varios y, antes de irse, le preguntó si sabía coser. «Mi costurera se fue a Bogotá y necesito a alguien que me arregle unos vestidos», explicó. El corazón de Sofía dio un vuelco. Su madre le había enseñado a coser desde niña, y aunque hacía años que no practicaba, era una habilidad que no había olvidado. «Sí, sé coser», respondió con una confianza que no sentía del todo. La mujer le dio su dirección y le pidió que fuera esa misma tarde. Con las manos temblorosas de emoción, Sofía pidió permiso a doña Carmen para salir temprano. La vendedora frunció el ceño, pero finalmente asintió. «No te hagas ilusiones, muchacha», le advirtió. «La gente como ella no suele cumplir sus promesas». La casa de la señora Martínez estaba en un barrio acomodado, con jardines cuidados y rejas de hierro forjado. Sofía se sintió fuera de lugar con su ropa gastada y el bebé en brazos. La empleada doméstica la miró con desdén antes de conducirla al cuarto de costura. Los vestidos eran hermosos, de telas finas que Sofía apenas se atrevía a tocar. Con cuidado, examinó los arreglos necesarios: un dobladillo, un botón suelto, un desgarrón en una manga. La señora Martínez la observaba con atención. «¿Puedes hacerlo?», preguntó con un tono que dejaba entrever su duda. Sofía asintió, tragando saliva. «Deme 3 días», respondió, calculando el tiempo que necesitaría entre su trabajo en el mercado y el cuidado de Sebastián. Esa noche, después de que el bebé se durmiera, Sofía encendió la única vela que tenía y comenzó a trabajar. Sus dedos recordaban los movimientos, como si nunca hubieran dejado de coser. El cansancio pesaba en sus párpados, pero la determinación era más fuerte. Había una oportunidad allí, y no iba a desperdiciarla. 3 días después, nerviosa pero orgullosa, regresó a la casa de la señora Martínez con los vestidos arreglados. La mujer los examinó con ojo crítico, pasando los dedos por las costuras, probando la firmeza de los botones. Finalmente asintió. «Buen trabajo», dijo simplemente, y le pagó lo acordado. Pero cuando Sofía estaba por salir, la señora la detuvo. «Tengo más ropa que necesita arreglos», le dijo. «Y mis amigas también. Podrías ganar buen dinero». Le escribió un número en un papel. «Llámame cuando estés disponible». Sofía no cabía en sí de alegría mientras caminaba de regreso a su habitación. El dinero que había ganado por los arreglos era más de lo que hacía en una semana en el mercado. Con manos temblorosas de emoción, contó los billetes una y otra vez. Podría pagar el alquiler atrasado e incluso comprar leche en polvo para complementar la alimentación de Sebastián. Sin embargo, la fortuna le duró poco. 3 días después, Sebastián enfermó con fiebre alta. Los medicamentos y el médico se llevaron casi todo lo que había ganado. Sofía pasó noches en vela, aplicando paños fríos en la frente ardiente de su hijo, rezando, llorando cuando él no podía verla. Cuando la fiebre por fin cedió, Sofía se dio cuenta de que había perdido su trabajo en el mercado. Doña Carmen había contratado a otra persona. «No podía esperarte», le dijo sin mirarla a los ojos. «Este negocio no se maneja solo». De vuelta en su habitación, Sofía se sentó en el borde del colchón, sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros. Había estado tan cerca,
Sebastián dormía tranquilo ahora. Su respiración regular era el único sonido en la habitación silenciosa. Lo miró, tan pequeño, tan indefenso, y sintió que la determinación volvía a ella con renovada fuerza. Tomó el cuaderno hallado y escribió: «Cada obstáculo es una lección». Luego hizo una lista de lo que había aprendido. Sabía coser, tenía el contacto de la señora Martínez, contaba con la bendición del padre Ignacio. No era mucho, pero era algo, y con eso tendría que ser suficiente. La mañana llegó con el llanto de Sebastián, exigiendo su leche. Sofía lo alimentó mecánicamente, su mente ocupada en calcular cuántos días más podría estirar el poco dinero que le quedaba. El casero había amenazado con echarla si no pagaba al final de la semana, y el temor de verse en la calle con su bebé la atenazaba. Mientras caminaba por el pasillo hacia el baño compartido, notó que la puerta del apartamento contiguo estaba entreabierta. Nunca había visto a su vecina, solo escuchaba ocasionalmente el sonido de una máquina de coser y música suave. Por curiosidad, se asomó ligeramente. Una mujer mayor, de unos 60 años, estaba sentada frente a una mesa de trabajo, luchando por enhebrar una aguja. Sus dedos, deformados por la artritis, temblaban visiblemente. Sofía golpeó suavemente la puerta. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con timidez. La mujer levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos, de un azul descolorido por los años, se iluminaron con gratitud. «Ay, niña, qué bendición», respondió con voz cascada. «Estos dedos ya no me responden como antes». Sofía entró con Sebastián en brazos, enhebró la aguja y se la entregó a la anciana. «Me llamo Sofía», se presentó. «Y este es Sebastián». «Elena», respondió la mujer con una sonrisa que revelaba algunos dientes faltantes. «Te he escuchado a través de la pared. El bebé llora mucho por las noches, ¿verdad?». Sofía asintió, avergonzada. «Lo siento si le hemos molestado». Elena hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Todos los bebés lloran, así es la vida». Sus ojos se posaron en las manos de Sofía. «Tienes dedos de costurera», observó. «¿Sabes coser?». La conversación fluyó naturalmente. Elena era una costurera jubilada que había trabajado toda su vida para una fábrica de ropa. Ahora hacía pequeños arreglos para complementar su pensión, pero la artritis le dificultaba cada vez más el trabajo. «Tengo más pedidos de los que puedo manejar», confesó con un suspiro. «Pero no puedo rechazarlos. Necesito el dinero». Sofía le contó su historia sin autocompasión, simplemente como quien narra hechos. El abandono de Mateo, su lucha por encontrar trabajo, los arreglos para la señora Martínez. Elena la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos sabios evaluando a la joven madre. «Necesito ayuda con estos encargos», dijo finalmente, señalando una pila de ropa. «Si puedes coser la mitad, te pagaré la mitad. Es justo, ¿no?». El corazón de Sofía dio un vuelco. «Pero no tengo máquina», balbuceó. Elena sonrió. «Puedes usar la mía cuando yo descanse. Estas manos viejas necesitan reposo cada tanto». Así comenzó una alianza inesperada. Sofía trabajaba en la máquina de Elena mientras la anciana dormía la siesta. Después, cuando Sebastián se quedaba dormido, era Elena quien cuidaba de él mientras Sofía salía a entregar los encargos o a buscar nuevos clientes. Elena se convirtió en la abuela que Sebastián nunca tendría. Le cantaba canciones antiguas, le contaba historias de su juventud, mecía su cuna improvisada con un pie mientras cosía. Para Sofía, fue más que una vecina. Fue la primera persona que creyó en ella, que vio más allá de la madre soltera y desesperada. Una tarde, mientras trabajaban juntas, Elena sacó un viejo álbum de fotos. «Mira», dijo, señalando una imagen amarillenta. «Esta era yo a tu edad». La foto mostraba a una joven hermosa con un bebé en brazos, sola frente a una casa humilde. «Mi esposo también me abandonó», confesó con voz tranquila. Decía que no estaba listo para ser padre. Sofía sintió que algo se desanudaba en su pecho. No era la única, no era la primera, no sería la última. Había un extraño consuelo en esa continuidad,
en saber que alguien había caminado antes por el mismo sendero y había sobrevivido. «¿Qué hiciste?», preguntó en un susurro. Elena cerró el álbum con manos temblorosas. «Lo que tú estás haciendo ahora», respondió. «Un día a la vez, una puntada a la vez». Luego sonrió, mostrando esa sonrisa imperfecta que Sofía había aprendido a amar. «Y ahora mírame, vieja y arrugada, pero aquí estoy, y mi hijo es médico en Bogotá». Esa noche, mientras acostaba a Sebastián, Sofía sintió una paz que no había experimentado en meses. Ya no estaba sola en esta lucha. Tenía una aliada, una maestra, una amiga. Elena, con sus dedos deformados y su corazón enorme, le había dado algo más valioso que trabajo. Le había dado esperanza. El tiempo pasaba, y la vida de Sofía comenzó a adquirir una rutina reconfortante. Las mañanas las dedicaba a Sebastián, que ya gateaba por la pequeña habitación, explorando cada rincón con curiosidad infinita. Las tardes y noches eran para coser, inclinada sobre la máquina de Elena, sus dedos moviéndose con creciente habilidad sobre las telas. La señora Martínez cumplió su promesa y la recomendó entre sus amistades. Pronto, Sofía tuvo más trabajo del que podía manejar sola. Elena le enseñaba trucos del oficio, secretos de costura que solo se aprenden con décadas de experiencia. «Tienes talento, niña», le decía con orgullo genuino. «Tus puntadas son firmes, tus acabados limpios». Con el dinero de los primeros encargos, Sofía pudo pagar el alquiler atrasado y comprar ropa para Sebastián, que crecía a pasos agigantados. La habitación seguía siendo pequeña y humilde, pero ya no parecía una celda. Había cortinas nuevas en la ventana, una alfombra colorida en el suelo y un móvil casero colgando sobre la cuna que Elena le había ayudado a construir con una caja de madera. Un día, mientras entregaba un vestido arreglado, la cliente le preguntó si podría coser un vestido para su hija desde cero. «Tengo la tela», le explicó, «pero no encuentro el modelo que busco en las tiendas». Sofía dudó. Nunca había confeccionado una prenda completa, pero algo en su interior le dijo que podía hacerlo. Con manos temblorosas, dibujó un diseño sencillo pero elegante. Elena la observaba, asintiendo con aprobación. «Vas a necesitar un patrón», le dijo, y sacó de un viejo baúl hojas amarillentas con medidas y líneas. «Estos son los que usaba en la fábrica. Tómalos, ahora te servirán más a ti que a mí». El vestido fue un desafío. Sofía trabajó durante días, deshaciendo y rehaciendo costuras, ajustando el modelo a las medidas de la niña. Cuando por fin lo terminó, sintió una mezcla de orgullo y temor. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Si la cliente lo rechazaba? «Es hermoso», dijo Elena con firmeza, pasando sus dedos nudosos por la tela. «Tienes manos de artista, Sofía». La cliente quedó encantada. El vestido le quedaba perfecto a su hija, y la calidad del trabajo era impecable. Le pagó más de lo acordado y, lo más importante, le preguntó si podría hacer más. «Tengo 3 niñas», explicó, «y todas quieren vestidos igual de bonitos». Ese día, caminando de regreso a casa con el dinero en el bolsillo y el corazón lleno de esperanza, Sofía se permitió sonreír. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, como si no estuviera segura de tener derecho a la felicidad, pero estaba allí, iluminando su rostro cansado, devolviéndole algo de la juventud que el sufrimiento le había arrebatado. En los meses siguientes, su pequeño negocio fue creciendo. Las clientas satisfechas la recomendaban a sus amigas, y pronto tuvo que establecer una lista de espera. Elena, con su experiencia de décadas, la guiaba como una madre, enseñándole a gestionar los pedidos, a calcular el costo de materiales, a valorar justamente su trabajo. «Nunca te vendas barato», le decía con firmeza. «Tu tiempo y tu talento valen oro». Con los ahorros de varios meses, Sofía compró su propia máquina de coser, una de segunda mano pero en buenas condiciones. La colocó junto a la ventana de su habitación, donde la luz natural iluminaba su trabajo durante el día. Por las noches, cuando Sebastián dormía, cosía bajo la luz de una lámpara nueva, escuchando la radio que Elena le había regalado. Ya no era solo la madre soltera desesperada que había sido meses atrás. Ahora era Sofía la costurera,
conocida en el barrio por la calidad de su trabajo y la dulzura de su trato. Las vecinas que antes la miraban con lástima ahora la saludaban con respeto. Incluso el casero que había amenazado con echarla, ahora se quitaba el sombrero cuando se cruzaba con ella en el pasillo. Un domingo, mientras paseaba con Sebastián por el parque, vio a lo lejos a una pareja joven con su bebé. Por un momento terrible, pensó reconocer a Mateo. Su corazón dio un vuelco y sus manos comenzaron a temblar. Pero al acercarse, comprobó que era solo un hombre de rasgos similares. El alivio que sintió le hizo darse cuenta de algo importante. Ya no dolía tanto. El recuerdo de Mateo, que antes era como una herida abierta, ahora era apenas una cicatriz que solo ocasionalmente le provocaba una punzada. «Ya no nos define», le susurró a Sebastián, que gorjeaba feliz en sus brazos, ajeno a la epifanía de su madre. «Somos mucho más que lo que él nos hizo». Esa noche, en su cuaderno gastado, Sofía escribió: «Hoy me di cuenta de que estamos ganando. No era una victoria definitiva, lo sabía bien. Quedaba mucho camino por recorrer, muchos obstáculos que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un enemigo amenazante, sino un lienzo en blanco donde podría dibujar sus propios sueños». El primer cumpleaños de Sebastián llegó con el aroma de la primavera. Sofía había ahorrado durante semanas para organizar una pequeña celebración. Nada ostentoso, solo un pastel casero, algunos globos de colores y la presencia de Elena, que se había convertido en familia. El niño, que ya daba sus primeros pasos tambaleantes, reía con deleite ante cada regalo. Un carrito de madera que el hijo de Elena había enviado desde Bogotá, un conjunto de ropa nueva cosido por su madre, y un osito de peluche que la señora Martínez le había mandado cuando se enteró de la ocasión. «Parece mentira que ya tenga un año», comentó Elena mientras observaba a Sebastián jugar con sus regalos. Sus ojos, nublados por las cataratas incipientes, brillaban con orgullo. «Y mira todo lo que has conseguido en este tiempo, hija». Sofía asintió, consciente del significado profundo de esas palabras. Hacía exactamente un año que Mateo los había abandonado, dejándola con un recién nacido y 800 pesos en el bolsillo. Ahora tenía un negocio próspero, una habitación cómoda y ahorros en una cuenta bancaria que había abierto el mes anterior. No era rica, ni mucho menos, pero ya no temía que ella y Sebastián pudieran quedar en la calle. «Todo gracias a ti», respondió, apretando la mano arrugada de la anciana. Elena negó con la cabeza. «Yo solo te di un empujón, tú hiciste el camino con tus propios pies». La celebración fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era doña Teresa, la dueña de una boutique del centro que había encargado a Sofía varios arreglos. «Perdona que venga en domingo», se disculpó, «pero tenía que hablar contigo urgentemente». Con el corazón acelerado, temiendo malas noticias, Sofía la invitó a pasar. La mujer rechazó cortésmente la oferta de pastel y fue directa al grano. «Quiero proponerte un trato. Necesito a alguien que haga arreglos para mi tienda de forma permanente y también que confeccione vestidos a medida para clientas especiales». Sofía contuvo la respiración. Era una oportunidad enorme, mucho mayor que los pequeños encargos individuales que había estado haciendo hasta ahora. «¿Por qué yo?», preguntó con sinceridad. «Debe haber costureras más experimentadas». Doña Teresa sonrió. «He visto tu trabajo. Tienes talento natural y dedicas atención a los detalles. Además», añadió con un guiño, «las clientas hablan maravillas de ti. Dicen que eres amable y puntual, dos cualidades raras hoy en día». Discutieron los términos del acuerdo. Sofía trabajaría desde casa, con un volumen garantizado de trabajo cada semana y la libertad de seguir aceptando encargos particulares. El pago sería significativamente mayor que lo que ganaba actualmente, y tendría acceso a materiales de primera calidad. Cuando doña Teresa se marchó, Sofía se quedó inmóvil en medio de la habitación, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Elena la observaba con una sonrisa sabia. «Te lo mereces», dijo simplemente. «Ahora el mundo empieza a ver lo que yo vi desde el principio». El acuerdo con la boutique cambió radicalmente la vida de Sofía. En pocos meses, pudo mudarse a un apartamento pequeño pero confortable con 2 habitaciones, una para ella y Sebastián, y otra que convirtió en taller.
Elena los visitaba a diario, ayudaba con el niño mientras Sofía trabajaba y seguía compartiendo sus conocimientos de costura. La reputación de Sofía como costurera excepcional se extendió por el barrio y más allá. Sus vestidos se distinguían por un estilo particular, una mezcla de elegancia clásica y toques modernos que atraía tanto a señoras conservadoras como a jóvenes a la moda. Algunas clientas viajaban desde otras partes de la ciudad solo para encargarle trabajo. Un día, mientras entregaba un pedido en la boutique, Sofía notó que doña Teresa había puesto un pequeño cartel en la vitrina. Diseños exclusivos de Sofía Mendoza. Ver su nombre allí, expuesto al público, le provocó una mezcla de orgullo y pudor. La gente pregunta específicamente por tus creaciones, explicó doña Teresa al notar su sorpresa. Tienes una marca personal, niña. Deberías considerar poner tu propio nombre en las etiquetas. La idea era aterradora y emocionante a la vez. ¿Atreverse a soñar tan grande? Ella, que hacía poco más de un año había estado al borde de la indigencia, pero las palabras de Elena resonaban en su mente. Nunca te vendas barato. Esa noche, después de acostar a Sebastián, que ya hablaba algunas palabras y corría por el apartamento con energía inagotable, Sofía sacó el viejo cuaderno que había encontrado en la basura aquel día fatídico. Sus páginas estaban llenas ahora, un registro de su viaje desde la desesperación hasta la esperanza. En una página nueva, escribió con letra clara y firme, Diseños Sofía Mendoza, y debajo dibujó un pequeño logotipo, una aguja enhebrada formando una S elegante. Ya no somos invisibles, susurró, acariciando la cabeza de su hijo dormido. Ahora tenemos un nombre, una identidad, un lugar en el mundo. El reconocimiento trajo consigo nuevos desafíos. La demanda crecía más rápido que su capacidad para satisfacerla. Después de mucha reflexión, Sofía tomó una decisión audaz. Contrataría ayuda. Recordando sus propios inicios, buscó a mujeres del barrio que necesitaran trabajo y estuvieran dispuestas a aprender. Marta fue la primera, una madre soltera como ella, con 2 niños pequeños y una situación desesperada. Sofía la formó con paciencia, enseñándole lo que Elena le había enseñado a ella. Luego llegó Lucía, una joven tímida que había huido de un hogar abusivo. Y después Carmela, una mujer mayor cuyo esposo había muerto dejándola sin recursos. Pronto, el pequeño taller de Sofía se convirtió en un espacio de solidaridad femenina. Mientras cosían, compartían historias, consejos, risas y lágrimas. Los niños jugaban juntos bajo la mirada vigilante de Elena, que a sus 70 años se había convertido en la abuela de todos. «Has construido algo hermoso», le dijo Elena una tarde, observando el bullicio alegre del taller. No solo un negocio, sino una familia. Sofía asintió, sintiendo una gratitud inmensa por todo lo que la vida le había dado, incluso a través del dolor. Nunca imaginé que terminaría así, confesó. Cuando Mateo se fue, pensé que era el fin del mundo. Elena tomó su mano con firmeza. A veces necesitamos que algo se rompa para construir algo mejor sobre las ruinas. Era una tarde calurosa de verano, cuando el pasado llamó a la puerta de Sofía. Había estado trabajando en un vestido de novia, una comisión especial que requería toda su concentración. Sebastián, que ya tenía casi 2 años, jugaba tranquilamente con los hilos sobrantes, creando patrones coloridos en el suelo. El golpe en la puerta fue firme, autoritario. Sofía frunció el ceño, no esperaba a nadie. Las chicas del taller ya se habían marchado, y Elena había ido al médico para su revisión mensual. «Un momento», gritó, dejando con cuidado el delicado encaje sobre la mesa. Sebastián la siguió, caminando con la seguridad de quien se siente completamente en casa. Cuando abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. Frente a ella, vestido con ropa elegante y una expresión incierta, estaba Mateo, el hombre que la había abandonado con un recién nacido y una nota escueta. El hombre cuya ausencia había definido los últimos 2 años de su vida. «Sofía», comenzó él, su voz extrañamente familiar y ajena a la vez. Ella se quedó inmóvil, incapaz de hablar, sintiendo cómo el suelo parecía moverse bajo sus pies. Sebastián se escondió detrás de sus piernas,
repentinamente tímido ante el desconocido. ¿Puedo pasar?, preguntó Mateo después de un silencio interminable. Necesito hablar contigo. Con un gesto mecánico, Sofía se apartó para dejarlo entrar. La irrealidad de la situación la tenía paralizada. Había imaginado este momento innumerables veces. Había ensayado en su mente lo que diría, lo que haría. Pero ahora, frente a la situación real, todas las palabras se habían evaporado. Mateo entró al apartamento, sus ojos recorriendo con sorpresa el espacio ordenado y acogedor. Su mirada se detuvo en la mesa de trabajo llena de telas, en la máquina de coser de última generación que Sofía había comprado recientemente, en las fotografías enmarcadas de Sebastián en diferentes etapas de su crecimiento. «Te ha ido bien», comentó con una mezcla de admiración y algo que parecía remordimiento. Sofía recuperó la voz, aunque sonó más fría de lo que esperaba. «¿Qué quieres, Mateo?». Él se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Sofía recordaba bien. «He estado buscándote», confesó. «Fui al edificio donde vivíamos, pero me dijeron que te habías mudado. He preguntado por todo el barrio hasta que alguien mencionó tu taller». «¿Por qué?», insistió ella, manteniendo a Sebastián cerca, como si temiera que Mateo pudiera arrebatárselo. «Me arrepentí», dijo simplemente, dejándose caer en una silla como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «Me asusté cuando nació el niño. No estaba preparado para ser padre, para la responsabilidad. Pensé que sería mejor irme». Sofía sintió que la ira, una emoción que creía superada, resurgía con fuerza devastadora. «¿Mejor para quién?», preguntó con voz temblorosa. «¿Para ti? Porque ciertamente no fue mejor para nosotros». Mateo bajó la mirada, incapaz de enfrentar la acusación en sus ojos. «Lo sé. Fui un cobarde. No hay excusa que valga». Se hizo un silencio pesado, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y los suaves murmullos de Sebastián, que observaba al extraño con curiosidad creciente. «¿Es él?», preguntó finalmente Mateo señalando al niño con un gesto de cabeza. «¿Es nuestro hijo?». El posesivo resonó como una nota discordante en los oídos de Sofía. «Es mi hijo», corrigió con firmeza. «Lo he criado sola desde el día en que nació». Mateo asintió, aceptando la corrección. Se inclinó ligeramente hacia Sebastián, quien se escondió aún más detrás de las piernas de su madre. «Hola», dijo con voz suave. «Eres un niño muy guapo». Sebastián, normalmente sociable y parlanchín, permaneció en silencio, evaluando al desconocido con la sabiduría instintiva de los niños. «¿Por qué has vuelto ahora?», preguntó Sofía, recuperando algo de compostura. La sorpresa inicial había dado paso a una calma extraña, casi artificial. «Han pasado 2 años, Mateo». Él suspiró profundamente, como si la pregunta extrajera algo doloroso de su interior. «Me enteré de tu éxito», confesó. «Un amigo me habló de una costurera talentosa que estaba ganando reconocimiento en la ciudad. Cuando mencionó tu nombre, no podía creerlo». Hizo una pausa, buscando palabras. «Al principio sentí curiosidad, luego, orgullo, aunque no tenía derecho a sentirlo. Y finalmente, remordimiento. Quería verte, pedirte perdón, conocer a mi hijo». Sofía lo observó con atención, buscando en sus rasgos familiares algún indicio de sinceridad o engaño. El Mateo que recordaba era un maestro de las promesas vacías, de las palabras dulces que se desvanecían con la primera dificultad. ¿Había cambiado realmente, o era solo otra de sus actuaciones? «¿Qué esperas de mí?», preguntó directamente. «¿De nosotros?». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Mateo titubeó, como si no hubiera pensado más allá del momento del reencuentro. «No lo sé», admitió finalmente. «Tal vez una segunda oportunidad, conocer a mi hijo, intentar compensar el daño que hice». Sofía sintió una extraña mezcla de emociones, ira, tristeza y, sorprendentemente, una especie de compasión por ese hombre que parecía tan perdido, pero ya no era la joven vulnerable y desesperada que él había abandonado. Estos 2 años la habían transformado, fortalecido, enseñado a valorarse. «No puedo darte lo que buscas», dijo con calma.
No ahora, quizás nunca. Has hecho demasiado daño, Mateo. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Lo entiendo. Pero, ¿me permitirías conocer a Sebastián? Es mi hijo también, Sofía. Mientras consideraba su respuesta, la puerta se abrió y entró Elena. La anciana se detuvo en seco al ver al visitante, su instinto protector inmediatamente alerta. ¿Todo bien, hija?, preguntó, colocándose estratégicamente junto a Sebastián. Sí, Elena, respondió Sofía, agradecida por su presencia. Este es Mateo, el padre de Sebastián. Ha venido a saludar. Los ojos de Elena, sabios por los años y las experiencias, evaluaron al hombre de pies a cabeza. No dijo nada, pero su expresión hablaba volúmenes. Sofía tomó una decisión. No sería guiada por el rencor, pero tampoco por una falsa esperanza de reconciliación. Puedes ver a Sebastián, le dijo a Mateo, pero con mis condiciones. Visitas supervisadas, primero. Si demuestras ser constante y responsable, podemos discutir arreglos más flexibles. La gratitud en los ojos de Mateo fue genuina. Gracias, dijo con voz quebrada. Es más de lo que merezco. Cuando se marchó, prometiendo volver el domingo siguiente, Sofía se desplomó en el sofá, súbitamente agotada. Elena se sentó a su lado, tomando su mano en silencio. ¿Hice lo correcto?, preguntó Sofía después de un largo momento. Elena suspiró, su rostro arrugado mostrando la sabiduría de quien ha vivido muchos inviernos. No hay respuestas fáciles en situaciones como esta, hija. Pero creo que has actuado con dignidad y justicia, no desde el rencor, sino desde la fortaleza. Esa noche, mientras Sebastián dormía plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, Sofía escribió en su viejo cuaderno: Hoy el pasado llamó a mi puerta. Le abrí, pero no le permití quedarse. Ya no define mi futuro. Los meses siguientes trajeron cambios significativos a la vida de Sofía. Su negocio seguía creciendo, con pedidos que llegaban ahora incluso de otras ciudades. Había contratado a 2 mujeres más para el taller, todas con historias similares de superación. Diseños Sofía Mendoza se había convertido en sinónimo de calidad y estilo, especialmente para ropa infantil y vestidos de ocasión. Mateo cumplió su palabra y visitaba a Sebastián regularmente. Al principio, el niño se mostraba tímido con ese desconocido que repentinamente aparecía en su vida. Pero con el tiempo, comenzó a esperar esas visitas, a disfrutar de los juegos y las historias que su padre le contaba. Sofía observaba su relación con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que Sebastián tuviera la figura paterna que ella había temido que le faltaría siempre. Por otro, una parte de ella seguía temiendo que Mateo volviera a desaparecer, dejando esta vez un vacío aún mayor. «Está cambiado», le comentó a Elena un día, mientras observaban a Mateo y Sebastián jugar en el parque. «Parece más maduro, más presente». Elena asintió, sus ojos sabios siguiendo los movimientos del hombre. «A veces la gente necesita perder algo para valorarlo», respondió. «La pregunta es si el cambio es permanente o solo temporal». Un día de primavera, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Carolina Herrera, una diseñadora reconocida que había visto uno de sus vestidos en una fiesta y quería conocerla. La invitaba a un evento exclusivo donde presentaría su nueva colección. La noticia dejó a Sofía sin palabras. Era una oportunidad que jamás habría soñado, una puerta que podría abrirle caminos insospechados. «Debes ir», insistió Elena cuando Sofía le contó, dudosa. «Es tu momento de brillar, hija». Mateo se ofreció a cuidar de Sebastián durante el evento. Sofía dudó. Nunca lo había dejado solo con el niño durante tanto tiempo. «Confía en mí», le pidió él. «Sé que tengo mucho que compensar, pero de verdad quiero ser un buen padre para él». Algo en su mirada, una determinación que no había visto antes, la convenció. Aceptó la oferta y comenzó a prepararse para el evento. Con la ayuda de las mujeres del taller, diseñó y confeccionó un vestido que reflejara su estilo personal.
elegante pero no ostentoso, con detalles artesanales que contaban su historia sin palabras. La noche del evento, mientras se miraba en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la joven asustada y abandonada de hacía 2 años. Sus ojos brillaban con confianza, su porte era el de alguien que había enfrentado lo peor y había salido victoriosa. «Estás hermosa», dijo Elena, que la había ayudado a arreglarse. La anciana tenía lágrimas en los ojos. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». El evento fue abrumador. Sofía, acostumbrada a la tranquilidad de su taller, se encontró rodeada de diseñadores famosos, empresarios de la moda y celebridades. Para su sorpresa, Carolina Herrera la trató con amabilidad y respeto, interesándose genuinamente por su trabajo y su historia. «Tienes un talento natural», le dijo la diseñadora mientras examinaba el vestido que Sofía llevaba puesto. «Y una historia que inspira. Eso es poderoso en este negocio». Al final de la noche, Carolina le ofreció una colaboración. Sofía diseñaría una pequeña colección de ropa infantil que llevaría ambos nombres. Era una oportunidad única, un trampolín que podría catapultarla al reconocimiento internacional. Cuando regresó a casa, con la cabeza dando vueltas y el corazón acelerado, encontró a Mateo dormido en el sofá con Sebastián acurrucado sobre su pecho. La escena la conmovió más de lo que esperaba. Con cuidado, tomó al niño y lo llevó a su cama. «¿Cómo fue?», preguntó Mateo, despertándose sobresaltado. Sofía le contó todo, las palabras saliendo en cascada, la emoción evidente en su voz. Él la escuchaba con atención, sus ojos reflejando un orgullo genuino. «Siempre supe que eras especial», dijo cuando ella terminó. «Lamento haber sido demasiado cobarde para quedarme y verlo por mí mismo». Hubo un momento de silencio, cargado de palabras no dichas y sentimientos complejos. «Gracias por cuidar de Sebastián», dijo finalmente Sofía. Mateo se levantó, preparándose para marcharse. En la puerta, se volvió hacia ella. «Sé que no merezco una segunda oportunidad», dijo con voz grave, «pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la mujer en que te has convertido, y haré todo lo posible por ser el padre que Sebastián merece». Después de que se marchó, Sofía se sentó en su mesa de trabajo, abriendo el viejo cuaderno que había sido su confidente durante estos años. «Hoy», escribió, «sentí que todas las piezas encajaban al fin. El dolor, la lucha, el miedo, todo tenía un propósito. Me han llevado exactamente donde necesitaba estar». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La colaboración con Carolina Herrera se concretó, y Sofía se encontró diseñando una colección que reflejaba su historia personal, resiliente, auténtica, con raíces profundas y alas para volar. El taller se trasladó a un local más amplio. Las mujeres que trabajaban con ella ya no eran solo empleadas, sino socias en un proyecto compartido. Cada una aportaba su historia, su talento, su visión única. «Somos más que un negocio», les dijo Sofía en la inauguración del nuevo espacio. «Somos una familia elegida, unida por hilos más fuertes que la sangre». Elena, aunque ya no podía coser debido a la artritis avanzada, seguía siendo el corazón del taller. Sus consejos, su sabiduría, su presencia tranquilizadora eran un ancla en medio del frenesí del éxito creciente. «Cuando te encontré ese día, enhebrado una aguja con dedos temblorosos, nunca imaginé hasta dónde llegarías», le dijo la anciana una tarde, mientras observaban a las mujeres trabajar. «Pero siempre supe que eras especial». Sofía apretó su mano con afecto. «Todo lo que soy, todo lo que he logrado, comenzó contigo confiando en mí cuando ni yo misma lo hacía». La noche antes del lanzamiento oficial de la colección, Sofía recibió otra sorpresa. Una carta de la universidad local, ofreciéndole una beca para estudiar diseño de moda. Alguien, anónimamente, había presentado su trabajo y su historia, destacando no solo su talento, sino también su impacto en la comunidad de mujeres vulnerables. «Es lo que siempre soñaste», dijo Elena cuando Sofía le mostró la carta con manos temblorosas. «Estudiar formalmente, perfeccionar tu arte». «Pero el taller, Sebastián», comenzó Sofía,
abrumada por las implicaciones. Elena sonrió con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. El taller seguirá aquí. Las mujeres pueden manejarlo mientras estudias. ¿Y Sebastián? Bueno, ese niño tiene ahora más familia de la que muchos sueñan tener. Esa noche, sola en su habitación, Sofía contempló el camino recorrido. De la habitación alquilada de 5 metros cuadrados a un apartamento propio. De 800 pesos en el bolsillo a una cuenta bancaria saludable. De la desesperación absoluta a un futuro lleno de posibilidades. Gracias, susurró a la oscuridad, hablando con su madre ausente, con el universo, con la vida misma que le había enseñado, a través del dolor, a encontrar su verdadera fortaleza. El día amaneció claro y radiante, como si el cielo mismo celebrara el lanzamiento de la colección. Sofía se despertó antes del alba, ese momento mágico en que la noche comienza a disolverse y el nuevo día aún no ha tomado forma definitiva. Se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad que despertaba lentamente, sintiendo una paz profunda que contrastaba con la agitación de los últimos meses. Sebastián dormía plácidamente. Su respiración tranquila era el sonido más hermoso para sus oídos. A sus casi 3 años, era un niño alegre y curioso, con los ojos expresivos de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. Mateo se había mantenido presente, cumpliendo escrupulosamente cada promesa, construyendo lentamente una relación genuina con su hijo. El timbre del teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Carolina Herrera, llamando desde Nueva York para desearle suerte en el lanzamiento. «Recuerda», le dijo la diseñadora con su elegante acento, «este es solo el principio de algo grande. Confía en tu instinto y en tu talento». Mientras se preparaba para el día, Sofía pensó en todas las personas que habían sido parte de su viaje. Elena, que le había tendido la mano cuando más lo necesitaba. Las mujeres del taller, cada una con su historia de lucha y superación. Doña Teresa y la señora Martínez, que habían confiado en su trabajo. Incluso Mateo, cuyo abandono, aunque doloroso, había sido el catalizador de su transformación. El evento de lanzamiento se realizó en la boutique principal de Carolina Herrera en Medellín. La colección, titulada Renacimiento, contaba una historia de transformación a través de cada prenda. Los vestidos infantiles, con sus colores vibrantes y detalles cuidadosamente elaborados, reflejaban la alegría y la inocencia de Sebastián. Las prendas para mujer narraban un viaje de la oscuridad a la luz, del desamparo a la fortaleza. Sofía, elegante en un diseño propio, se movía entre los invitados con una confianza que aún la sorprendía. Periodistas la entrevistaban, fotógrafos captaban cada momento, diseñadores establecidos la felicitaban con sinceridad. En un rincón, Elena observaba todo con ojos brillantes de orgullo, sosteniendo la mano de Sebastián, que miraba fascinado las luces y colores que lo rodeaban. En un momento de la celebración, una periodista le preguntó qué consejo daría a otras mujeres en situaciones desesperadas. Sofía reflexionó un instante antes de responder. Que recuerden que el dolor no es un destino final, sino un camino hacia algo más grande, que cada día, cada pequeño paso, cada pequeña victoria cuenta, y sobre todo, que nunca subestimen su propia fortaleza. Sus palabras, transmitidas luego en noticieros y compartidas en redes sociales, resonaron con miles de mujeres. En los días siguientes, el taller recibió decenas de cartas de madres solteras, mujeres abandonadas, sobrevivientes de diversas tragedias, todas agradeciendo a Sofía por darles esperanza. La colección fue un éxito rotundo. En menos de una semana, las prendas se agotaron en todas las tiendas. Revistas de moda internacionales destacaron el trabajo de Sofía, su historia personal y su compromiso con empoderar a otras mujeres a través de oportunidades laborales dignas. La universidad ajustó sus horarios para que pudiera estudiar sin descuidar el taller ni a Sebastián. A menudo, el niño la acompañaba a clases, sentado tranquilamente en un rincón con su cuaderno de dibujo, observando con curiosidad infinita cómo su madre absorbía cada nuevo conocimiento con la misma pasión que ponía en todo lo que hacía. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en un nuevo diseño, Mateo llegó al taller para recoger a Sebastián.
Su relación había evolucionado hacia un respeto mutuo basado en el bienestar del niño. Ya no había rencor ni expectativas románticas, solo dos adultos haciendo lo mejor para su hijo. «Quería decirte algo», comentó Mateo mientras esperaba que Sebastián recogiera sus juguetes. «Me han ofrecido un trabajo en Bogotá». Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Volvería a desaparecer de sus vidas? ¿Sebastián sufriría otro abandono? Como si leyera sus pensamientos, Mateo añadió rápidamente: «Lo rechacé. Mi lugar está aquí, cerca de Sebastián. No voy a repetir el mismo error». El alivio que sintió Sofía la sorprendió. No era porque siguiera teniendo sentimientos hacia él, sino por su hijo, que había aprendido a amar a su padre con esa capacidad infinita de perdón que tienen los niños. «Gracias», dijo simplemente. Eso significa mucho para él. Esa noche, mientras acostaba a Sebastián, el niño le preguntó con esa inocencia directa de la infancia: «Mamá, ¿eres feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. Se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello de su hijo mientras consideraba la respuesta. ¿Era feliz? Había conocido el abandono, la desesperación, el miedo paralizante de no saber cómo alimentaría a su hijo al día siguiente. Pero también había descubierto su propia fortaleza, su creatividad, su capacidad para transformar el dolor en belleza tangible. Había construido un hogar seguro, un negocio próspero, una red de apoyo que era más familia que muchas unidas por lazos de sangre. «Sí, mi amor», respondió finalmente con total sinceridad. «Soy muy feliz». La sonrisa de Sebastián iluminó el cuarto en penumbras. «Yo también», dijo antes de cerrar los ojos. «Me gusta nuestra vida». Al día siguiente, Sofía recibió una noticia que completaba su ciclo de transformación. La universidad le ofrecía un puesto como profesora adjunta en el departamento de diseño, específicamente para enseñar emprendimiento a mujeres de comunidades vulnerables. Era la oportunidad perfecta para multiplicar su impacto, para ayudar a otras a recorrer el mismo camino de superación que ella había transitado. Aceptó sin dudar, sintiendo que todo en su vida cobraba un sentido más profundo. Ya no era solo su historia, su dolor, su éxito. Era un testimonio viviente de lo que era posible, un faro para otras mujeres perdidas en la oscuridad de circunstancias terribles. El taller seguía creciendo, ahora formalmente constituido como una cooperativa donde cada mujer tenía voz y participación en las decisiones. El modelo de negocio atrajo la atención de organizaciones internacionales, que comenzaron a replicarlo en otros países como una forma efectiva de combatir la pobreza femenina. Un domingo, casi 3 años después de aquel día lluvioso en que todo comenzó, Sofía llevó a Sebastián al pequeño edificio donde habían vivido. El niño, curioso, preguntaba sobre todo. ¿Por qué era tan pequeño? ¿Por qué las ventanas estaban rotas? ¿Por qué vivían allí antes? Era lo único que teníamos, explicó Sofía con sencillez. Pero fue suficiente para empezar. Mientras observaba el edificio desvencijado, sintió una extraña gratitud. Aquel lugar había sido testigo de sus horas más oscuras, pero también de su determinación inquebrantable. Entre esas paredes desconchadas había nacido la mujer que ahora era. De regreso en casa, encontró a Elena conversando con las mujeres del taller, que a menudo se reunían los domingos para compartir historias y comida. La anciana, aunque más frágil físicamente, seguía siendo el corazón espiritual del grupo, su sabiduría y calma una presencia reconfortante para todas. «¿Cómo estuvo el paseo?», preguntó Elena cuando Sofía se unió al círculo. «Revelador», respondió ella tomando asiento junto a su mentora y amiga. «Me hizo darme cuenta de lo lejos que hemos llegado». Elena tomó su mano, sus dedos nudosos acariciando los ahora callosos de Sofía. «Y lo lejos que aún irás», dijo con esa certeza tranquila que siempre había sido su característica más notable. Esa noche, después de que todos se marcharan, Sofía sacó por última vez el viejo cuaderno que había encontrado en la basura. Sus páginas estaban llenas de notas, bocetos, planes, sueños, temores vencidos y esperanzas cumplidas. Era la crónica de su viaje desde la desesperación hasta la realización. En la última página en blanco, escribió:
El dolor no define tu destino. Son tus decisiones las que lo hacen. Cada día es una nueva oportunidad para reinventarte, para transformar tus lágrimas en fuerza, tu soledad en comunidad, tu miedo en valentía. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. Cerró el cuaderno y lo guardó en la caja donde conservaba sus tesoros más preciados. La primera fotografía de Sebastián, el primer pago que recibió por un vestido, la invitación de Carolina Herrera, el contrato de la universidad. No era una mujer que viviera en el pasado, pero honraba el camino recorrido porque la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Sebastián dormía plácidamente, con una sonrisa en los labios como si sus sueños fueran tan felices como su vigilia. Sofía lo contempló, sintiendo una gratitud inmensa por ese pequeño ser que, sin saberlo, había sido su ancla en la tormenta, su razón para levantarse cada mañana, su motivo para luchar cuando rendirse parecía la única opción. El apartamento estaba silencioso, pero no era el silencio opresivo de la soledad que alguna vez había conocido. Era una calma reconfortante, el tipo de paz que solo se encuentra después de haber atravesado la tempestad y haber llegado a puerto seguro. En algún lugar, imaginó, Mateo quizás contemplaba también la noche, arrepentido de lo que había perdido pero en paz con el papel limitado que ahora tenía en sus vidas. No sentía rencor hacia él. El abandono que una vez había sido su mayor dolor se había transformado en el catalizador de su mayor fortaleza. Mañana sería otro día, otro amanecer, otra oportunidad para crear belleza, para inspirar a otros, para construir un mundo donde ninguna mujer tuviera que enfrentar sola lo que ella había enfrentado. Un mundo donde cada niño como Sebastián pudiera crecer seguro, amado, valorado. Gracias, susurró a la noche, a la vida, al dolor que la había forjado, a la esperanza que nunca la había abandonado del todo. Y con esa simple palabra de gratitud, Sofía cerró los ojos, lista para soñar nuevos sueños, sabiendo que ya nada, nunca más, sería imposible para ella.